¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo en la historia de los mundiales. Hoy vamos a mostrarles lo ocurrido en el noveno campeonato mundial organizado por la FIFA en México 70. Mi nombre es Paul Parret, creador de La Risa es Cosa Seria Radio, y así arranca un nuevo momento. ¡Vamos arriba! La Copa del Mundo FIFA México 1970 fue la novena edición de la Copa Mundial de Fútbol. Esta se celebró en México entre los días 31 de mayo y 21 de junio de 1970. Un total de 16 selecciones nacionales participaron en la ronda final, siendo reunidas en 4 grupos de 4 equipos cada uno. Luego, los 2 primeros de cada sector avanzaron a la ronda de cuartos de final, a partir de la cual se daban duelos de eliminación directa. Fue el primer mundial en donde se implementaron las tarjetas amarillas y rojas, la amarilla de amonestación, la roja de expulsión, que todos conocemos. Este torneo es considerado por diversos expertos como uno de los mejores en la historia del fútbol. Esto se debe tanto a su juego limpio, donde no hubo expulsados en todo su desarrollo, como a los diversos planteles que asistieron con algunos de los mejores jugadores de este deporte. El caso de Pelé para Brasil y Franz Beckenbauer en Alemania. Durante los cuartos de final se dieron grandes exhibiciones futbolísticas. Por ejemplo, Uruguay venció a Unión Soviética con un gol en los minutos finales de la prórroga, Italia remontó el partido contra México con un categórico 4-1, Brasil venció 4-2 a Perú en un partido con un gran despliegue ofensivo de ambos bandos, Alemania Federal también remontó el partido ante la campeona defensora Inglaterra en la prórroga luego de ir abajo por 2 goles. Otra prueba fehaciente que el fútbol siempre da revancha. ¿Por qué lo digo? Miren este video y lo van a entender. Los seleccionados de Alemania Federal, Brasil, Italia y Uruguay, todos campeones de los torneos previos, llegaron a las semifinales. Además, Brasil, Italia y Uruguay habían obtenido anteriormente 2 veces la Copa del Mundo, por lo que eran candidatos a obtenerla en propiedad en caso de coronarse nuevamente campeones. Mientras Brasil derrotó 3-1 a Uruguay en el Estadio Jalisco, Italia y Alemania Federal se enfrentaron en el Azteca en uno de los partidos más memorables y quizás el mejor de la historia. Luego de los 90 minutos, ambos equipos se encontraban empatados a 1 gol, por lo que se realizó una prórroga muy disputada que terminó con la victoria italiana por 4-3. Este juego es conocido como el partido del siglo, como para no ser un partido vibrante, digo, ¿no? En la final, Brasil derrotó a Italia por 4-1. Así, el equipo sudamericano se coronó por tercera vez en su historia como campeón del mundo, adjudicándose definitivamente la Copa Jules Rimet. De acuerdo a los criterios de rotación continental, el torneo a celebrarse en 1970 debía ser organizado por un país americano, luego que en el 66 lo hubiera hecho Inglaterra. Por primera vez, México presentó una candidatura, mientras que Argentina hizo lo mismo por 4ª vez. Previamente había intentado organizar los eventos del 34, del 42 y el 62. Una gran controversia se había desatado durante el proceso de la candidatura debido a que México ya había sido elegido en el 63 para los Juegos Olímpicos del 68. La FIFA, junto al Comité Olímpico Internacional, analizaron si organizar 2 eventos de dicha magnitud en un lapso de 2 años no sería perjudicial para la organización de sus respectivas justas. Sin embargo, el máximo organizador del fútbol llegó a la conclusión que la infraestructura que heredaría la 19ª Olimpiada iba a ser benéfica para la organización del evento. Este hecho, aunado a que el comité organizador presentó a la FIFA la maqueta del Estadio Azteca que se encontraba en construcción y 2 años después estaría terminado, junto con la mayor estabilidad política de la nación, en ese momento inclinaron la balanza a su favor, aun cuando los sudamericanos tenían una trayectoria futbolística mayor que los mexicanos. Así, México obtuvo 56 votos contra los 32 de los platenses. ¿Qué tiene que ver el calamar acá? En la elección... Platense por el Río de la Plata. Ok. En la elección realizada en Tokio el 8 de octubre del 64. Con lo que México se convirtió en el primer país en organizar unos Juegos Olímpicos y una Copa Mundial de Fútbol de forma consecutiva. 75 equipos son los que se habían inscrito para las clasificatorias continentales, pero 5 se retiraron.
Descontando los clasificados automáticos, que eran México e Inglaterra, organizador y campeón defensor respectivamente, 68 equipos participaron disputando 170 partidos y anotando 542 goles. A diferencia del torneo anterior, los equipos africanos recibieron por primera vez un cupo directo. Egipto ya había clasificado para el 34 debido al retiro de sus contrincantes. De igual forma, una plaza fue entregada al ganador de la clasificatoria entre Asia y Oceanía, en la que participó de manera extraordinaria Rodesia. Finalmente, Israel clasificó tras vencer a Australia. En Europa, Checoslovaquia eliminó en un partido definitorio a Hungría, campeón olímpico, mientras que Argentina no se clasificó luego de una importante derrota en La Paz ante Bolivia, más otra derrota en Lima ante Perú y un empate en el último partido contra Perú jugado en Buenos Aires, permitiendo así el pase a los peruanos a la fase final. Fue una página amarga de la historia del fútbol argentino, siendo esta su única ausencia después de fallar en las eliminatorias. Honduras y El Salvador llevaban meses de tensión debido a diversas disputas de carácter económico, político, fronterizo y migratorio. Durante la segunda fase de la clasificatoria de la CONCACAF, ambos países se debían enfrentar en partidos de ida y de vuelta para definir qué equipo pasaba a la tercera fase. En el primer partido disputado en Tegucigalpa, el 8 de junio de 1969, el combinado local venció por 1-0, pero en Salvador, los salvadoreños lograron una victoria por 3-0, provocando así el descontrol en la hinchada. 12 hinchas hondureños habrían sido asesinados por la multitud local, mientras que en Honduras los inmigrantes salvadoreños fueron atacados. Las fronteras son cerradas y la tensión llegaría a niveles límite, mientras la Asociación de Fútbol de Honduras presenta reclamos a la FIFA acusando amenazas de muerte hacia sus jugadores. Un tercer partido disputado en la Ciudad de México el día 26 en el Estadio Azteca confirmaría la supremacía salvadoreña con una victoria por 3-2, pasando así a la fase final ante Haití, donde obtendría el pase a la fase de Copa del Mundo. Sin embargo, la tensión entre ambos países crecería con el correr de los días, provocando la invasión del ejército salvadoreño a Honduras el 14 de julio de 1969. Al menos 2.000 personas fallecieron durante el conflicto bélico que terminó 6 días después gracias a la mediación de la Organización de Estados Americanos. En el terreno deportivo, Brasil era dirigido por el entrenador João Saldanha. Su particular personalidad y su conocida militancia comunista durante la dictadura militar en la que se encontraba su país provocaron diversas polémicas en torno a su figura, destacándose la que enfrentó con Pelé. Saldanha publicó en el periódico O Globo que Pelé sufría de miopía y una lesión a la cadera. Saldanha finalmente anunció que no convocaría al delantero para el torneo, pero el entrenador fue relevado de su puesto, siendo reemplazado por Mario Zagallo, que repuso a Pelé en la nómina de los jugadores. Por primera vez, el torneo fue transmitido por televisión a color y cámara lenta para algunas cadenas que disponían de dicha tecnología, mientras que Adidas se convirtió en auspiciador oficial y proveedor del primer balón diseñado especialmente para el evento. El Telstar, que es un balón compuesto por 20 hexágonos blancos y 12 pentágonos negros, reemplazando así a los tradicionales balones marrones de 18 gajos. La Telstar sería la base de la imagen tradicional actual de la pelota de fútbol. Siguiendo la tradición impuesta en el mundial anterior, fue creada una mascota. Esta vez fue un niño vestido con trajes tradicionales llamado Juanito. Para este torneo los participantes fueron Alemania Federal, Checoslovaquia, Italia, Rumanía, Bélgica, El Salvador, Marruecos, Suecia, Brasil, Inglaterra, México, Unión Soviética, Bulgaria, Israel, Perú y Uruguay. En el grupo 1, Unión Soviética terminó primero después de haber ganado a Bélgica, El Salvador y empatado con México. En segundo lugar quedó México tras haberle ganado a Bélgica y a El Salvador, pero por menor cantidad de goles quedó en segunda colocación. En el grupo 2, Italia fue el que terminó primero tras haberle ganado a Suecia, empatado con Uruguay y empatado con Israel. Uruguay por su parte quedó segundo después de haberle ganado a Israel, perdido con Suecia, pero pasa por mejor diferencia de gol.
En el grupo 3, Brasil fue el que termina primero tras haber ganado los 3 encuentros, e Inglaterra quedó en segunda colocación después de haberle ganado a Rumanía y Checoslovaquia. Por último, el grupo 4 terminó siendo liderado por Alemania Federal, que también gana los 3 partidos de la llave, y Perú queda segundo después de haberle ganado a Bulgaria y a Marruecos. Ya dispuestos los encuentros de cuartos de final, Uruguay es el que pasa a semifinales tras vencerle a Unión Soviética por 1-0. Por su parte, Brasil le gana 4-2 a Perú. Después, Italia vence 4-1 al anfitrión, a México, dejándolo ya sin chances de poder llegar a semifinales. Y por último, Alemania Federal vence 3-2 a Inglaterra, cobrándose o desquitándose de la final del anterior mundial. Ya en semifinales, el duelo sudamericano entre Brasil y Uruguay es a favor de la verde-amarela, que venció 3-1 a la celeste. Por el otro lado, lo que habíamos comentado antes, Italia vence en la prórroga 4-3 a Alemania Federal en ese llamado el partido del siglo. Por el tercer puesto, Alemania vence a la celeste por 1-0. Y la gran final que se disputó entre Brasil e Italia fue a favor de la verde-amarela por 4-1 frente a la azzurra. En la lista de goleadores, Gerd Müller de Alemania Federal fue el que más goles hizo con 10 tantos. Jairzinho de Brasil, segundo con 7. Después en tercer lugar quedó Teófilo Cubillas de Perú con 5. El Balón de Oro comienza a ser otorgado al mejor jugador de la competición, quien es escogido por un grupo de técnicos de la FIFA basándose en las actuaciones a lo largo de toda la competencia. Para la evaluación son tomados en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, las capacidades ofensivas y defensivas, los goles anotados, las asistencias de gol, el liderazgo para con su equipo, el comportamiento del jugador y la instancia a donde llegue su propio equipo. El segundo mejor jugador se lleva el Balón de Plata y el tercero el de Bronce. En esta edición, el ganador del Balón de Oro fue el alemán Gerd Müller, del Balón de Plata el brasileño Jairzinho y el de Bronce el peruano Teófilo Cubillas. Y con esto culminamos el resumen histórico del Mundial México 1970. Sigan conectados ahí porque en el próximo video hablaremos del Mundial organizado por la FIFA, esta vez en Alemania 1974. Gracias, muchas gracias. Paul Parret los saluda, beso, abrazo, hasta pronto, vamos arriba, gracias.